Bienvenidos sean todos ustedes a su espacio El Arte de Curar. Tenemos que darle gracias a Dios sobre todas las cosas porque nos permite estar en sus hogares. En el día de hoy tenemos una propuesta muy interesante porque tenemos como invitado a la doctora Carolyn Cruz. La doctora Carolyn Cruz es ginecobstetra y vamos a tocar un tema de mucho interés porque vamos a hablar de los trastornos, las causas que son más frecuentes de consulta a la ginecóloga. Pero antes queremos darle la bienvenida a la doctora Carolyn Cruz. Bienvenida a su programa El Arte de Curar. Gracias, doctor. Gracias por la invitación y por poder aportar a su público. Vamos a ver, ¿quién es Carolyn Cruz? ¿Dónde nació? ¿De dónde viene? ¿Por qué estudió medicina? O sea, uno siempre tiene muchas cosas que elegir, pero ¿por qué la doctora Carolyn Cruz dijo, no, voy a ser médico? Y después que se hizo médico, dice, no, ahora voy a ser ginecóloga. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo soy de La Vega, de la ciudad de La Vega, y realmente yo quería ser profesora. Ajá. Entonces, cuando cumplía mis 60 horas de servicio del cuarto de bachillerato, lo hice en el hospital Morillo King, y entonces ahí tuve la oportunidad de ver lo que era un parto por primera vez, y eso me marcó mucho. Y en ese Fue un momento yo flechazo que le dio me ese parto. enamoré No, porque fue así. de la obstetricia y esa fue mi elección. Increíble, eso fue un Y ahí flechazo ese seguí. parto. Qué bien. Entonces de ahí, ¿y cómo llega a Santo Domingo desde La Vega? Así es. Yo vine, mi mamá era profesora en la UNFO, entonces yo tenía la facilidad de venir a estudiar a la UNFO aquí, a Santo Domingo, y pues vine a aprovechar esta oportunidad. Y aquí me casé y aquí ya ¿Dónde hizo la me establecí. especialidad? Yo hice mi especialidad en el Centro Médico UCE. Usted, MAID Centro Médico UCE. Así es. Hechura del Centro Médico UCE. Bueno, ya conoce la doctora desde La Vega. Quería ser profesora, pero al ver el parto quedó flechada. Qué bueno. Y eso es muy importante porque el médico cuando llega a hacer una carrera de esa manera y una especialidad, está identificada con su especialidad. O sea, hay una vocación. Yo quiero eso, que me identifico con eso, entonces eso te genera pasión y vocación. Qué bueno. Doctora, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver, usted trae una figura ahí. Sí, yo traje este pequeño, vamos a decir, example, ¿verdad? Para que vean las estructuras de los órganos femeninos internos, ya que la vagina, la vulva y la vagina, pues la vemos por fuera, ¿verdad? Pero aquí tenemos lo que es el útero de la mujer por dentro y sus diferentes capas. Vemos el contacto estrecho que hay con la vejiga y el colon o parte del intestino. Entonces, para ayudar... ¿Dónde está? Vamos a comenzar de nuevo. ¿Dónde está la vagina? Para que la gente La vagina aquí viene estando, es este canal que entra aquí. Pero tiene que girarla para allá, no, para el otro lado. Ahí. Okay. Explíquelo ahí, que ahí se ve bien. Aquí tenemos el canal de la vagina, pues aquí estaría la vulva y entonces aquí entra la vagina. Perfecto. Ahí está la vagina. Bien. Y vamos a comenzar. ¿Cuáles son las condiciones o situaciones que con más frecuencia hacen que una mujer acuda a su ginecólogo? Sí, realmente condiciones que no tengan que ver con ningún problema es el chequeo rutinario para hacerse su citología o Papá Nicolau, como tradicionalmente conocemos. Están las consultas para las embarazadas, su seguimiento prenatal. Y otra causa muy importante de consulta es la planificación familiar. Acuden a nosotros para buscar orientación en esa parte. Ya dependiendo de la edad del paciente, ¿verdad? Vamos a tener condiciones que la llevan a nuestro consultorio, donde la más frecuente tienen que ver con trastornos del ciclo menstrual, ¿verdad? ¿Hay tantas mujeres irregulares? Lo que pasa es que los trastornos del ciclo menstrual van tanto como por ausencia de la menstruación, que le llamamos amenorrea, como también sangrados irregulares.
Y esas son causas muy frecuentes de consulta. Qué bueno decirle que aunque la mujer asocia a que es que la menstruación me está llegando más primero, no es en sí es la menstruación, sino como usted dice, sangrados irregulares. Exacto. Y si nosotros entonces, para ir entrando en materia, ¿cuáles son las patologías que con más frecuencia producen sangrados irregulares? Llámese que si una mujer ve su menstruación cada 28 días o cada 30 días, se supone que no debe haber ningún sangrado ni 10 días antes, ni 20 días antes, ni 8 días antes, y que eso no, probablemente no es que la menstruación le llegó antes, sino que eso hay que verlo como un sangrado fuera de tiempo, por eso se llama irregular. Así Entonces es. ahí viene la pregunta, ¿cuáles son las condiciones o patologías que con más frecuencia producen esos sangrados irregulares? Sí. Lo más frecuente son trastornos hormonales, realmente, como problemas con la glándula tiroides. Está el síndrome de ovario poliquístico, que crea muchos trastornos en el eje hormonal y también produce irregularidades menstruales, ya sea por la falta o porque llega en periodos que no corresponden. Están los fibromas uterinos o tumoraciones benignas en su mayoría de los casos. También están los pólipos, que son tumoraciones que se forman de la capa endometrial del útero, aquí esta parte finita del útero, que puede salir los pólipos en cualquier estructura o órgano del cuerpo, pero también en el endometrio. Si hay esos sangrados normalmente no producen dolor, porque hay sangrado también con dolor. Sí, pueden acompañarse de dolor, en el caso, por ejemplo, de los miomas, por la deformidad de la arquitectura del útero, y están también las dismenorreas, que son trastornos o dolor que viene con la menstruación normal, que sí también da dolor, que dolor es parte de también una causa importante de consulta ginecológica, el dolor pélvico, que puede ser, por lo que le decía, de la dismenorrea, que es la menstruación dolorosa, y también, por ejemplo, quistes en los ovarios, causa de dolor, enfermedad pélvica inflamatoria. Cuando hablan de endometriosis, en ese caso no hay dolor. La endometriosis es una de las patologías más dolorosas de la mujer. Realmente eso es un cuadro sumamente aparatoso, donde el dolor hasta impide el funcionamiento normal de la mujer. Precisamente por eso le hacía la pregunta, porque sé que uno de los casos de dolor extremo, por decir así, Así es cuando en la parte más interna del útero, que es el endometrio, ¿verdad? Imagínese el útero como un aguacate, ¿verdad? Y la parte que está más pegada a la semilla es como esa telita, sería el endometrio. La masa, que es lo que usted se come, sería el miometrio, ¿verdad? Así es. Y la otra parte que sería, ¿cómo se llama eso? La serosa. La serosa, ¿verdad? Entonces, que sería la capa que recubre. En la meninge tienen nombres diferentes, piamadre, aranoide y duramadre, pero siempre hay como capas, 3 capas, la más interna, la del medio. Así es. En el hueso tenemos la tabla interna, el diploe, que es la parte del medio, y la tabla externa. O sea, fíjese que son como 3 cosas siempre, 3 estructuras. La que matan adentro, la del medio y la posterior. Vamos a hacer una primera pausa. Estamos conversando con la doctora Carolyn Cruz, quien es médico ginecobstetra del Centro Médico UCE. Continuamos con su espacio, El Arte de Curar. Doctora, la gente quiere saber dónde usted presta su consulta, el horario, cómo la consigue. Yo estoy en el Centro Médico UCE, en el edificio de especialidades médicas, en el segundo nivel. Eso está en la misma Pedro Enrique Ureña. Y estoy todos los lunes, martes, jueves y viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y el teléfono? 809-682-7098. Ya usted oyó. 809. 682
7098. Ahí usted tiene el número de teléfono para que haga su cita con la doctora Carolyn Cruz. Hablábamos, doctora, de los sangrados. Una pregunta, ¿por qué hay mujeres que le duele tanto la menstruación y otras no? Sí. O sea, que usted ve que esa, como usted le llama, dismenorrea, es una cosa que casi se revuelcan. ¿A qué se debe eso? Bueno, hay, por ejemplo, un trastorno que se llama síndrome disfórico premenstrual, donde hay una retención de líquido y una respuesta al dolor aumentada por parte de la paciente, y eso hace que ese periodo sea más doloroso antes y durante la menstruación. Pero realmente tiene mucho que ver con esa parte del umbral del dolor de la paciente. Cuando dice se retiene líquido, ¿dónde se queda ese líquido? O sea, edema principalmente en la pelvis. Ok. ¿Hay alguna extravasación de líquido? Exacto. A nivel de la pelvis? Entonces eso produce El dolor. una irritación de las terminaciones nerviosas, Exacto. me imagino, y ahí viene el dolor. Así es. Recuérdense que el dolor se transmite a través de las terminaciones nerviosas. Tenemos neuronas donde quiera, la gente creía que solo en el cerebro, donde quiera hay, y además se transmiten el dolor a través precisamente de ese ramal que tenemos de terminaciones nerviosas. Sobre infecciones, porque Así ya hablamos es. un poquito, porque el tiempo no nos va a dar para hablar Sangrado, profundamente, Así ¿verdad? De cada tema. Después vendremos a hablar de uno en específico. Doctora, infecciones más frecuentes de consulta, que si flujo, características de los flujos, que si es blanco, que si es amarillento, que si es lechoso. Hábleme un poquito de eso para orientar a la población. Así es. Para mí, los top número uno son las infecciones, en mi experiencia personal. Realmente la que se lleva la bandera es la cándida. La cándida albicans, que es un hongo que es propio de nuestra flora y aprovecha cualquier debilidad del pH y debilidad de nuestra flora para producir una infección. Esta infección es bastante florida, con un flujo blanquecino en grumos, que produce mucho ardor y picor, y es lo que lleva al paciente a la consulta, esa incomodidad. Hay también infecciones por bacterias, que se caracterizan por tener un flujo maloliente y con características grisáceas y espumosas. Están también los parásitos, como la tricomona, que es muy común en la mujer. Y eso también crea un cuadro un poquito insidioso, o sea, molesto. Y características típicas que nosotros podemos distinguir, como el cuello se pone en fresa por unos punteados rojizos que se producen. Están los virus también, que tienen lo suyo, como el herpes tipo 2, que es el que produce la lesión de los genitales. Y está también el virus del papiloma humano, que también es una batalla constante con nosotros. El HPV. El HPV, sí. Virus Clamidia. También están Trachomatis. las de transmisión sexual, las más frecuentes, la clamidia y la gonorrea, que producen esa enfermedad pélvica inflamatoria que puede alterar la fertilidad de la paciente por ese proceso inflamatorio que producen, que aunque no son ya tan frecuentes, pero sí están ahí, hay que tenerlas presentes. Bueno, como pediatra he tratado neumonías atípicas de niños muy pequeñitos de meses. Cuando investigo, la mamá tiene una clamidia. Le hacen neumonía por clamidia. Sí. Tuve varios casos que lo traté, pero por lo más antibiótico que usaba, hasta que no lo identifiqué y le puse la citromicina, los macrólidos que utilizamos para ella, no se mejoraba el niño, una cosa increíble. Por eso me recordé la clamidia, porque lo vi en unas cuantas madres que hacían la pasaba al pulmón del niño. Y hablaba de la Cándida albicans, que es como la reina. Así es. Que es la principal, que es la que manda ahí. Y hablaba de un líquido lechoso grumoso, como una boruga, diríamos. Así es. Para la gente que conoce la boruga, ¿verdad?
que ahí es rica, pero aquí como que no es No, tan muy, agradable. muy agradable ni muy conveniente. Entonces, ok, ¿y cuáles son las condiciones que se dan? ¿Cómo podría una persona evitar hacer una infección por cándida o por qué se produce? ¿Será por ropa ajustada? ¿Será el calor? ¿Será la nutrición? Dígame usted, ¿qué es lo que Sí, pasa? realmente como hay muchos factores que inciden, por eso se hace tan común. En nuestro clima húmedo y caluroso nos ayuda, como usted decía, las ropas oscuras que atraen más calor, la ropa apretada, una alimentación, por ejemplo, rica en carbohidratos, en azúcares, que a la cándida le encanta, eso también la predispone a una infección por hongos. No tener la higiene adecuada, porque aquí viene, por ejemplo, el uso de un buen jabón que permita mantener el pH ideal para la vagina y la vulva y así protegerse de una infección. La doctora ha hablado de pH. Recuérdese que el pH es lo que identifica el grado de acidez o alcalinidad de un espacio, de un área. Así es. Entonces, las bacterias, los hongos eligen un tipo de pH para ella sentirse cómoda y multiplicarse. Así Entonces, es. ¿cuál es el pH que ayuda a que no prolifere y cómo mejoraríamos ese pH? El pH ideal de la vagina es el 3.5, que incluso los jabones usted lo busca y vienen para ese nivel. Y los hongos prefieren un medio alcalino para desarrollarse. Entonces, veo que las mujeres se lavan con vinagre blanco diluido en agua. ¿Eso realmente favorece o no favorece para que esto suceda? Realmente esos son sustancias muy abrasivas y la mucosa de la vagina es muy delicada. Por eso vienen jabones específicos para esa parte. Y en el caso de no poder adquirirlos, está el jabón de Castilla, que tiene un pH neutro y no afectaría su pH normal o el ideal, vamos a decir. Bien, ¿cada qué tiempo una mujer debe hacerse un Papa Nicolau? Bueno, aquí en nuestro país, porque en estadística fuera una vez al año, 2 veces al año, pero como nosotros tenemos una alta incidencia de patologías de cervix, los recomendamos cada 6 meses. Y se la hacen las mujeres, van y se lo hacen cada ¿Qué 6 le meses. digo? Hay de todo. Hay muy puntuales y hay otras que van una vez al año y hay otras que se descuidan realmente. Experiencias exitosas que usted ha tenido con las mujeres que se hacen un Papa Nicolau con frecuencia. ¿Ha podido detectar a tiempo Exactamente, cualquier que ese es el cosa de esa? beneficio y el objetivo de la medicina, la prevención, que cualquier cambio se detecta en una etapa inicial y se puede resolver antes de que eso pueda afectar ya de manera importante la salud. Bien, amigos, vamos a tener que hacer la segunda pausa comercial. Recuerden que estamos hablando desde el arte de curar, porque curar es un arte. Pausamos y en breve retornamos. Continuamos con su espacio El arte de curar, porque curar es un arte. Y la doctora Carolyn Cruz terminaba con algo que dijo Hipócrates 5 siglos antes de Cristo. Él decía que más vale una onza de prevención que 1 kilo de curación. Así. Prevenir es siempre más inteligente, más económico, menos doloroso, menos oneroso Así cuando es. se previene, porque las cosas se hacen a tiempo. Y le preguntaba a la doctora si las mujeres aquí van cada 6 meses. Ella dice, ¿qué le digo? Unas sí, unas no. Y le preguntaba si ha tenido experiencia exitosa en el sentido, ha tenido, y vuelvo y le repito la pregunta, ¿ha tenido casos donde usted haya, a través de un Papa Nicolau, diagnosticado a tiempo un cambio en la celularidad y decir, mira, tenemos que movernos porque esto está in situ, esto está comenzando? Así es, sí, en muchas ocasiones se ha detectado a tiempo y se ha evitado que eso Que progrese. lleguen al cáncer que ya es Exacto, intratable. exactamente. Doctora, y sobre las mamas, que también se habla mucho Así es. del cáncer de mama, porque el otro, bueno, lo ponemos
prevenir a través de Papa Nicolau rutinario, pero ¿y el de mama? No es tan evidente. La Sí. mujer desde que siente un dolorcito de mama de una vez se preocupa y piensa en que algo malo está pasando. Realmente también es una causa de consulta ginecológica, que en la mayoría de los casos, gracias a Dios, por lo menos en el mío, no es una condición maligna. Los más frecuentes son los fibroadenomas, que son tumoraciones benignas de la mama, y que uno le da su seguimiento y orienta a la paciente para que esté pendiente, hacerse su examen de mama ella misma en etapa del ciclo, por ejemplo, después que se le quite la menstruación, para que siempre mantenga esa orientación. Y eso es parte del control en el chequeo ginecológico cuando van por su papá Nicolau, chequear sus mamas y mandarle a hacer sus estudios ¿Qué pertinentes. sería, qué encontrarían ellas en una mama anormal que diga, esto, alguna área más dura y alguna masa, algún cambio en la areola, aunque yo sé que cuando ya hay cambio en la areola las cosas andan Que muy son de las feas, cosas más ¿verdad? Le tardías. dicen piel en naranja, algo así. Así es. Dígame, doctor. Y Explíqueme. realmente es conocerse, ¿verdad? Fijarse en lo externo, en la coloración y cualquier cambio en, como usted decía, en la textura de la mama, y luego ir en las manecillas del reloj tocando siempre con la palma de la mano, nunca con la punta, porque el tejido de la mama es como en bolita, vamos a decir, para que me entienda. Entonces puede confundirse con una masa que no realmente no es, sino que es el tejido de la mama. Tocarse con la palma en orden, siguiendo las manecillas del reloj, y entonces ver si siente cualquier cosa que normalmente no está. Bien, muy bien. Y luego de ahí, entonces ustedes le mandan a hacer cualquier Sí, estudio. su estudio complementario de sonografía y dependiendo de la edad también la mamografía. Perfecto. ¿Hasta qué edad normalmente una mujer menstrua? Bueno, la edad de entrar en la premenopausia y luego menopausia anda alrededor de los 45, 55 años. Ok. Tiene que ver también con la menarquia, me dicen que también la que comienza a hacer menstruación más temprano, ¿es cierto que le llega la menopausia más temprano? No al revés. Al revés. Sí, de lo que uno creería que es lo normal. Entonces, Si si es le más llega más temprano, se le más quita tarde. más tarde. Ah, pues entonces no es cierto, es todo lo contrario. Exacto. Bien. ¿Y por qué eso? ¿Y eso se ve en familia, eso se Eso le iba a hereda? decir, eso es muy ¿Hay variable y un patrón? depende mucho de la ¿Eso es herencia. bueno o es malo? Eso es un proceso normal. En algunos casos pudiera ser precoz, cuando aparece antes de los 40 años, pero realmente la herencia influye mucho en la aparición o dejar de ver la menstruación. Doctora, los dominicanos y dominicanas todos nos creemos médicos aunque nunca hayamos estudiado medicina. Y receta la abuela, indica el tío, la sobrina, la prima, la hermana. Así. A mí esto me fue bien, pero no es lo mismo. Pero fuera de ahí, vamos a hablar un poquito de las creencias y tabúes que tienen las mujeres dominicanas y que se asocia con respecto a su condición de mujer. O sea, ¿cuáles son las creencias, los tabúes, las malas prácticas que se hacen dentro de su especialidad? Sí. Usted mencionó algo que es, por ejemplo, el vinagre y esas cosas que usamos para los baños, que a veces son el jabón de cuava, que es, wow, terriblemente frecuente y es un jabón muy abrasivo, muy fuerte para esa área, pero la abuela dijo que ese era el bueno y eso se ha quedado como parte del... En otras palabras, jabón de cuava no conviene. No, realmente no, es ¿Me un están jabón... oyendo? A la abuela dígale que sí, pero la ginecóloga dice no va el jabón de cuava para la higiene íntima de la mujer. Y otro mal que tiene la mujer es el uso de óvulos después que se le quita la menstruación para limpiarse, que lo comentábamos fuera usted y yo anteriormente, y realmente eso es, los óvulos están hechos a base de medicamentos antibióticos, antifúngicos, y
se deben de usar cuando hay una patología, un germen que lo amerite, como los antibióticos. Entonces, cuando lo usamos de manera rutinaria, en el momento quizá que lo necesitemos, ya hemos creado una resistencia a ese medicamento. Entonces pierde su efectividad. Cuando una mujer pasa su menstruación normal, ella no debe de ponerse nada porque ella está limpia. Exactamente, absolutamente nada. La mujer debe de saber que la menstruación no es más que la descamación de la parte que dijimos ahorita, endometrio, que es la parte más fina. Decía un poeta que la menstruación no es más que el útero llora El al no ser llanto. concebido. Así es. Porque sabe que el útero lo que hace es, o la matriz, ¿verdad?, que se prepara todos los meses para concebir. Entonces, que decepcionado, como no concibió, él llora, pero él se limpia, Claro. porque se descama, todo eso sale. Cuando más limpio está el útero, Después es de cuando la pasa la menstruación. menstruación. Así es. Entonces ellos entienden que si no se ponen óvulos, es de que para limpiarse. Así es. Eso Sin es. embargo, lo que se están haciendo daño porque están utilizando medicamentos que no necesitan y quizás Así en el es. momento que sí lo necesiten, entonces ya ha creado alguna resistencia. No va a tener la efectividad. Eso es así. Eso lo está diciendo una persona facultativa, la doctora Carolyn Cruz, que es ginecóloga obstetra y que, como ahorita dijo, presta su servicio en el edificio profesional Edificio de especialidades médicas. de especialidades médicas, que está en la Pedro Enrique Sureña, cerca del Centro Médico UCE, ¿verdad? Donde presta sus servicios 4 días a la semana, menos los miércoles. Pero usted lo encuentra lunes, martes, jueves y viernes, desde las 10 de la mañana. Y recuérdese que ya ella dio el número de teléfono. Repítalo, doctora. por si acaso. 809-670, perdón, ese es mi celular, 682-7098. Bien, se acepta, se acepta. Doctora, entonces hablábamos ahorita de las infecciones. Hablamos de la cándida albicans, ¿verdad? Que es la más frecuente. Así es. Pero también hay otras. Y luego una que es muy frecuente también es la tricomona vaginalis. Así es. ¿Verdad? La tricomona. Luego de esta pausa, vamos a hablar entonces, cuando regresemos, de las otras infecciones vaginales que con frecuencia llevan al médico, pero vamos a comenzar con ella, con la tricomona. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos. Continuamos con su espacio, el arte de curar, porque curar es un arte. Ya lo dijo Hipócrates, que curar, que la medicina es ciencia y es arte. Es ciencia y es arte. Aquí tratamos el arte de curar y en esta ocasión con la doctora Carolyn Cruz. Doctora, tricomonas, ¿cómo se evidencia, cómo se presenta, por qué ataca la tricomona a la mujer? Sí, la tricomona es un parásito muy característico, con unos flagelos que así mismo como es de florido, así crea ese cuadro en la mujer, donde va a tener un flujo amarillo verdoso, bastante abundante y con mucha sintomatología, mucha molestia, ardor, incomodidad. Y va a tener, como le decía anteriormente, algunas características que desde que nosotros la observamos, que es un punteado rojizo en el cuello y en la vagina, nos orienta inmediatamente a que estamos ante ese... ¿Y cómo la quiere la mujer la tricomona? ¿Y qué hay que hacer para que no me ataque una tricomona? La tricomona es de transmisión sexual. Uh-huh. Y realmente el contacto con... La tricomona de transmisión sexual. Sí, cae dentro de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, esto es un problema, pero hay que decirlo. Bueno, así que hombres, cuídense. Porque si su esposa no tiene tricomona y de repente tiene tricomona, Lo vamos a no, que el acusar. agua, que sé yo qué, la doctora le va a decir, bueno, chequee, porque eso es de transmisión sexual. Entonces, la fidelidad ayuda
a que las mujeres no hagan Evitemos. tricomona. Así es. ¿No es así? O protegerse. Pero yo aconsejo mejor la fidelidad, porque también te evita cualquier otra cosa. Además que es un mandato divino, es un mandato. La fidelidad ayuda no solo a no adquirir tricomona a tu esposa, sino que mantiene unida a la familia y evita problemas. Además de la cándida y de la tricomona, ¿qué otra cosa podría producir infección? Están las bacterias, que las más comunes son el hemófilos vaginal y la Gardnerella vaginal, que también crean un cuadro, pero aquí no es tanto sintomático, sino en el cambio en el olor de la secreción, principalmente cuando está en contacto con el semen, donde se intensifica ese olor, como describen los libros, a pescado podrido. Entonces eso lleva al paciente a la consulta porque está ante una situación desagradable y principalmente cuando está con su pareja. ¿Alguna de todas estas infecciones podrían llevar a producir una inflamación del cervix, una cervicitis? Así es, en la mayoría de ellas sí producen cervicitis y cambios en el de maduración, como es la metaplasia escamosa, por estas infecciones que cuando son muy recurrentes o no están bien tratadas pueden entonces progresar a Pues otras. mire, así como usted se enamoró de la ginecología cuando vio un parto, cuando yo era médico general, antes de hacer la especialidad, yo tuve que hacer parte de consultas ginecológicas y cuando hice la especuloscopía, veía lo que se llamaban los huevos de Nabot, Ya, la cervicitis crónica. Y yo dije, yo voy a hacer todo menos ginecólogo. ginecólogo. Tengo que decirlo aquí, yo creo que nunca lo había dicho, porque realmente encontré un cuadro que no me gustó. Y entonces está también la cervicitis aguda y la crónica. Háblame un poquito de eso. Así es, pero eso tiene que ver mucho con la parte patológica, vamos a decir, Ujú. ¿verdad? Una cervicitis aguda es un cuadro muy florido con una intensa reacción inflamatoria de esa parte del útero, que es el cuello uterino, que es donde se producen las transformaciones a cáncer con más frecuencia y por eso tomamos el papá Nicolau de esa área. Y también la patología nos va a arrojar cuando ese cuadro lleva un tiempo produciéndose, entonces tiene esas características inflamatorias, pero ya con otras características como escamosas que la hacen referir que tienen mucho más tiempo produciéndose. Entonces, ahí dependiendo, uno busca la causa y va tomando las medidas del lugar. Si una mujer, ¿cada qué tiempo una mujer le veía al ginecólogo? Yo diría que mínimo una vez al año, pero lo ideal 2 veces al año, cada 6 meses. Porque ahí cuando te hacen la especuloscopía ven muchísimos datos. Así es. O sea, cuando usted mete el espéculo que no duele, porque a veces las mujeres, ¿verdad? Sí. Cada día son más. Nos contaminamos unas con otras. Sí. ¡Ay, eso duele! No. No. Y además es un espéculo para cada mujer y eso Así es. ha avanzado muchísimo en la medicina. En el siglo pasado todavía había unos espéculos que eran de metal y que si o qué, ahora no, un espéculo y ya. Eso va, Así ¿verdad? es. Son desechables, Desechable. está más adaptado a la vagina de la mujer, no hay ningún dolor. Entonces, tiene que chequearse porque deben de prevenirse. Entonces, la cervicitis crónica, no debería una mujer teóricamente llegar a tener cervicitis crónica si se chequea regularmente. Bueno, pudiera evitarse porque lo que la va a producir se detectaría a tiempo y entonces no tendría por qué hacerse crónica. Doctora, ahorita hablábamos de óvulos para limpiarse y dijimos que es una mala práctica. Así es. ¿Conoce usted de alguna persona que utiliza botella para limpiarse y cosas? Ay, ¿qué le digo? Esas mujeres que no quedan embarazadas o que han tenido pérdidas tienen esa creencia muy fija, así, de que hay que usar botellas para limpiarse. ¿Y qué usted explica de eso de la botella? ¿Qué le digo, doctor? Yo, como parte de ser dominicana, yo le digo que lo que se hace con fe y no le vaya a hacer daño, Bueno, no tengo ningún inconveniente. usted se adapta. Claro.
Bueno, las botellas, lo que tiene uno que ver es que no tengan sustancias hepatotóxicas, Exacto. ¿verdad? Si son raíces nobles, si son asuntos que no tiene, por ejemplo, la namuto, atúa, que son cosas Vija, muy, vino, creo que lo muy, que le ponen melaza. muy hepatotóxicas, entonces, o sea, que producen toxicidad al hígado, ¿verdad? Entonces ya ahí tendría que tener Mucho cuidado. mucho cuidado porque le haría daño. Pero fíjense, la doctora Elay ya dice, si no le hace daño y hay fe, ¿verdad? Que se la tome. Hay que adaptarse. Sí, sí. No, y cuando hay, ¿qué otra creencia usted ha encontrado fuera de la botella, fuera de que hay que ponerse un óvulo para limpiarse? Usted la haya visto en su práctica que no la aconseja. Realmente no me llegan a Normalmente otra son cosa. Esas son las más lo que comunes. más. El utilizar ropa apretada, que yo he oído eso, realmente muy apretada en el tiempo de calor, realmente contribuye a que haya más posibilidades de Claro que infección. sí, porque es que la vulva es un órgano muy noble y usted le está quitando circulación, transpiración, cuando usted aprieta mucho una ropa. Entonces, si dura mucho tiempo en esa situación, claro que le va a traer no solo Imagínense, licra más molestia, faja, sino el calor. además del panty, licra, faja, el mes de agosto, septiembre, que es pura O candela, sea, desde abril eso hasta aplica para octubre todo, aquí. Entonces ahí inclusive. viene el crecimiento de cualquier hongo, porque el hongo le gusta el calor y lo húmedo. Y lo húmedo, así es. Entonces ahí bueno, Tienen un comienza la mujer a rico, sudar, normal que va a sudar, claro, calor, apretado, poco oxígeno, exacto, entonces que se multiplican. inmediatamente. Pero le llevan comida a usted, doctora. ¿Qué le digo? Ya comida. No Pero quisiéramos la que verdad es que nosotros aquí debemos de decir lo correcto, porque no vamos a hacer medicina en base al dolor humano. así es. La idea del arte de curar es llevarle los consejos, las recomendaciones que salen de lo facultativo. Doctora, un mensaje final, porque ya hemos llegado al último tramo, un mensaje final a su audiencia. Sí, yo pienso que la prevención, como ya hemos tocado en varios momentos de este compartir, es lo principal. Y aunque usted no se sienta nada, acuda a su ginecólogo y haga su chequeo 2 veces al año, una vez al año, pero no se descuide, porque son muchas las cosas que podemos prevenir haciendo esto. Bueno, doctora Carolyn Clis, muchísimas gracias por haber estado en este programa, El Arte de Curar. Nosotros, doctor Miguel Polonio Reyes, se despide de ustedes. Sin antes, no quiero terminar este espacio sin decirle, vamos a darle gracias a Dios por todas las cosas que hace en nuestra vida cada día. Amén. Manejemos con cuidado y sobre todo las mujeres vayan a chequearse por lo menos 2 veces al año para que usted evite muchas cosas. Señores, será hasta un próximo programa. Nos despedimos. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite.